¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Gusto en platicar contigo. Si nos puedes comentar un poco, por favor, Ramón. Sí, claro que sí, Luis, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Ramón Viñals, yo estoy como gerente de ingeniería preventa dentro de un área de Cisco y como responsable también del desarrollo de nuestros canales en todo México. Que tenemos una gran necesidad a nivel país de pues, que haya cada vez más gente preparada y lista para tomar un gran número de posiciones que van a existir en los siguientes años, en los siguientes 2 años que vamos hacia adelante. ¿Como más o menos de qué número de vacantes estás hablando? Sí, a nivel de nuestros canales, estamos viendo 600, mínimo es un número conservador, estamos pensando en unas 600 posiciones de ingeniería a nivel tanto preventa como postventa que van a estar utilizando o necesitando nuestros canales. Más aparte, estamos teniendo una inversión fuerte del corporativo de Cisco para que haya también cada vez más gente de ingeniería. Estamos pensando en unas 200 personas también en los siguientes 2 años dentro de Cisco, ¿no? ¿Esto incluye también el TAC que da servicio en América Latina? Correctísimo, es justamente para el tema de soporte, tanto de América Latina como inclusive para Estados Unidos y para otros países. Entonces hay temas, por ejemplo, como el inglés va a ser un tema básico porque vamos a estar dando soporte pues, a otros países. Inglés, español y portugués, ¿no? Son los temas portugués de la es región. Portugués es otro que vamos a necesitar cada vez más para dar principalmente soporte a lo que es Brasil y evidentemente español. Son los 3 idiomas que es importante como requisito para los estudiantes, ¿no? Y en cuanto a nivel de conocimientos, por ejemplo, nivel de certificación, ¿qué recomendarías ahí o qué mensaje le darías a nuestros alumnos? Correcto, cada vez más la certificación es mejor valuada. Ahorita en México tenemos un déficit importante en el número de certificados que hay, tanto en Cisco como en nuestros canales, como en nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí el tema pues, de iniciar el CCNA y sacarlo lo más pronto posible, como el buscar certificaciones más avanzadas, como pueden ser a nivel profesional, el CCNP, de cualquiera de sus vertientes, ya sea de voz, de seguridad, cualquiera de ellas, va a ser clave, porque eso va a ser uno de los requisitos mínimos indispensables que vamos a estar buscando tanto en nuestros canales como Cisco. Perfecto, muchas gracias, Ramón, por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Buen día.